Y ha tenido la gentileza de atendernos por algunos minutos, como siempre, el ingeniero agrónomo Ignacio Fernández Zambone, en su calidad, como ustedes ya lo saben, de asesor agronómico de la Cooperativa Agropecuaria General Necochea. Obviamente el contacto con Ignacio tiene que ver con conocer, por supuesto, a grandes rasgos, el panorama agronómico que tenemos en el distrito de Necochea y en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde esta importante cooperativa agropecuaria necochense tiene intereses, tiene infraestructura de todo tipo. Ignacio, como siempre, gracias querido. Hola Néstor, ¿cómo estás? No, gracias a vos por contactarme siempre y bueno, para lo que necesites y bueno, acá estoy. Muy bien, Ignacio, teniendo en cuenta, ni hablar, ¿no? Los vaivenes del comportamiento del tiempo, del clima, qué panorama agronómico tenemos aquí, como decíamos, en Necochea, los alrededores, qué estás viendo, ¿no? Sí, fue un invierno, o está siendo un invierno medio complejo con el tema precipitaciones, más que nada porque tuvo precipitaciones muy seguidas, los campos estaban saturados de humedad, la verdad que no resistía más lluvias y bueno, entonces eso hizo que se complica bastante la siembra más que nada y la cosecha de fines de cosecha de soja y cosecha de maíz sobre todo. Eh, la realidad es que bueno, dio algunas ventanas de trabajo en este último tiempo, más o menos se pudo seguir avanzando, por lo menos te estoy dando la zona necochea en sí, más que nada después hay algunos matices por ahí, lo que es zona Balcarce, Tandil, Lobería, que he escuchado que por ahí en zonas estaba bastante más complicado que en la nuestra. Eh, y bueno, ya han quedado por ahí algunos lotes sin sembrar o sembrados bastante fuera de fecha. Pero yo creo que son un porcentaje bastante chico de lo que podíamos pensar en un momento. Yo creo que no estamos muy lejos de un 5 un 10% de lotes que no se llegaron a sembrar al día de hoy, ¿no? He escuchado en otras zonas cercanas que el porcentaje ese es bastante más alto. Así que dentro de todo, haciendo los trabajos un poquito fuera de fecha, con algunas complicaciones con lotes que por ahí se pueden hacer las partes más altas, sembrar las partes más altas y no las partes bajas, que después la tuvieron que ir a terminar. Dentro de todo, cambiando materiales por ahí, se planificaban sembrar materiales más largos, la lluvia no los dejó sembrar en el momento que querían, se fueron a materiales más intermedios o cortos, pero con algunas modificaciones, dentro de todo se ha podido hacer una siembra bastante acorde. Eh, pero bueno, sé que como te comentaba, en otras zonas la situación es un poquito peor, sobre todo porque hubo una lluvia de unos 70-80 milímetros que a nosotros no nos afectó tanto esa lluvia. Eh, fue menor. Eh, en esa, quiera o no, esa hubiera sido bastante más complejo el panorama. Pero por suerte esa lluvia no la tuvimos nosotros, tan en tantos milímetros. Y quiera o no, con eso eh, no la tuvimos. Y a su vez los días se empezaron a alargar, quiera o no, los lotes se empezaron a secar un poco mejor, ¿no? Esa sería Ignacio, la por situación supuesto, que tenemos en día. bien. Ignacio, por supuesto, a grandes rasgos, ¿no? En nuestra zona, si te pregunto por el resultado final de la cosecha de soja y final de la de maíz, qué reflexión te merece? Bueno, lo que es soja, la verdad que muy buenos rendimientos, sobre todo soja de segunda este año muy bien, al nivel casi de la soja de primera. La verdad que este año fue unos muy buenos rendimientos en general en casi todas las zonas, salvo lugares puntuales, por ahí lugares más arenosos, zona por ejemplo arenas verdes, hay algunos lotes que han fallado, porque no aguantaron la sequía en esos días de verano fuertes, de mucha temperatura. Pero en general la verdad que la soja anduvo muy bien este año. El maíz es un poco más errático, algunos lotes cerca del medio. La realidad es que falta mucho cosechar todavía. Estamos todavía ahí con un porcentaje bajo de cosecha. Faltan sobre todo lo que es maíz está más tardíos y los maíces de segunda, que nosotros creemos que son los que mejor van a andar porque las condiciones
fueron mejores para esas siembras que para las siembras más tempranas. Así que nosotros creemos que van a haber mejores rendimientos que lo que venimos viendo. Si bien no es malo los rendimientos, pero no son una cosa fuera de lo normal, ¿no? Eh, sí, yo, como viste, esto varía mucho por zona. En otras zonas sí, rendimientos en algunos lados muy buenos. Eh, Miramar, zona Mechongue, Miramar sobre todo, algunos lotes en Tandil. Pero bueno, es como todo, ¿viste? Varía mucho según la zona donde estés. Nosotros creemos por ahí que los partidos son un mapa homogéneo y la verdad que en pocos kilómetros tenés mucha diferencia entre un campo y otro, te varían mucho las lluvias. El que no conoce el partido de Necochea dice que es todo igual y no, en realidad una costa, otra cosa es zona La Dulce, Toscosa, o sea, varía demasiado. Después, yendo a la zona de Pieres, que bueno, ya es partido de Lobería, pero son otros campos. Varía muchísimo en poca distancia. La ruta la 228, una cosa la 228 cerca de Necochea, otra cosa la 228 cerca de Energía, o sea, tenés una variación muy grande adentro del partido y a su vez después te varían las lluvias, tenés un montón de variables, el manejo que haga el productor, la historia de los lotes, o sea, hay una variable bastante importante entre todos los campos, ¿no? Bien. Ignacio, con respecto a la siembra de la fina, ¿no? Ya con vistas a la campaña 2025-2026, ¿cómo ves a la cebada? ¿Cómo ves al trigo? En materia de superficie, hay mucha cebada, hay mucho trigo. ¿Qué estás viendo así a nivel general? Sí, por ahí se puede ver un poquito más de lotes de trigo este año, por ahí que vale un poquito más el trigo de lo que venía años anteriores. También el año pasado el trigo dejó una buena imagen, entonces viste siempre la última imagen pesa sobre las decisiones que tomás, la imagen que vos tenés del último año siempre termina pesando bastante. Eh, y bueno, y siempre la cebada acarrea algunos problemas de comercialización, sobre todo lo que es cervecera, que a muchos productores no les gusta mucho y, y por eso se tienden bastante a hacer algunos lotes más de trigo. La superficie de acá en Necochea, ya te digo, salvo esos 5 o 10% que por ahí no se pudo llegar a sembrar o han quedado ahí, viste, que seguramente la superficie yo creo que se ha mantenido bastante en línea con los últimos años, no ha variado demasiado, es bastante estática lo que es la superficie de fina, por lo menos en los últimos 5 años o 10 años. Eh, Sí, la realidad es que, como veníamos hablando por ahí en charlas anteriores, la cebada le ha ganado mucho terreno al trigo en los últimos años. Capaz que este año se equilibre un poco más para el lado del trigo. Más que nada por precio y por lo que te comentaba del último año que dejó una buena imagen. Bien, Después, bien. el productor la fina siempre la tiene como su caballito de batalla, siempre la hace, tiene su lote rotado con fina. La verdad que es lo que le da estabilidad por ahí al productor, ¿no? Ignacio, ya para ir terminando, y como siempre, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. El cierre es el mismo. En materia de tecnología, uso de tecnología, ¿qué ves también Sí. en el caso tuyo, en el contacto con los productores, en las recorridas en el campo, cuando salís? Sí, la verdad que el agro está bastante tocado por la tecnología, creo que lo estuvo en los últimos años, pero sobre todo ahora se están viendo bastantes innovaciones que van a modificar, creo, bastante la producción. Lo que más está en auge en este momento, que la verdad que acá en la zona ya está eh, implementado o está ganando escala sobre todo, son las aplicaciones con drones. Eh, la verdad que eso está bastante en boga del productor. La verdad que es un tema muy interesante porque genera que con un capital bastante más bajo de lo que era una pulverizadora anteriormente, un capital de 5 o 6 veces menos, el productor pueda tener una herramienta para realizar trabajos, la verdad que es bastante interesante. Por ahí con ventajas y desventajas, ¿no? Menos capacidad de trabajo, eh, saber un poquito del manejo de la tecnología. Eh, Hay que después, cada uno tendrá que hacer su evaluación, pero bueno, la verdad que es una tecnología que está súper interesante. Hoy estamos viendo que hay
drones con mayor capacidad de trabajo. Yo creo que es una tecnología que al ir mejorando va a ser mucho más fácil que el productor la incorpore, ¿no? Y aparte es bastante flexible porque podés hacer distintos trabajos, no solamente pulverizar agroquímicos, sino hasta la usan para hacer siembra en zonas de sierra, aplicación de cebos, tiene bastantes aplicaciones. Y después las ventajas por ejemplo, que no tenés pisada, comparado con un mosquito, no pisás el lote. Vos lo pasás, no necesitas no necesitas tener condiciones de suelo para poder andar como un mosquito. O sea, en un mosquito te llueve y tenés varios días que no podés entrar al lote. En este caso no tendrías ese problema. Eh, Evitás la pisada, que siempre se estima que es un 2 3 4% del rinde que perdés por la pisada misma de las máquinas. Eh, Tiene ventajas y desventajas que habría que cada uno, según su condición, su, su, su capacidad de manejo de la tecnología también, porque no es para todos los productores. Pero bueno, son herramientas nuevas que vienen surgiendo y la verdad que están súper interesantes, junto con lo que es eh, dosis variable de fertilizante, de semilla. Hay un montón de tecnologías nuevas, por ejemplo, en los drones también ahora están viendo eh, identificación de malezas con drones y después esa misma identificación se hace un mapeo y se pasan a lo que es la pulverizadora y se aplica en las zonas donde están las malezas, ahorrando un montón de producto y la verdad, así teniendo menos impacto al ambiente también, ¿no? Porque gastas menos, estás aplicando menos producto al ambiente. La verdad que yo creo que el agro va a tener un montón de cambios en los próximos años. Esperemos que nosotros poder incorporar tecnología que den las condiciones económicas, que los números den para que el productor que quiera dar un salto lo pueda dar. Pero sí, los cambios van a estar, porque la verdad que hay cosas súper interesantes. Hay un montón de cosas cosechadoras que se regulan solas, por ejemplo, van viendo las condiciones del lote que van cosechando y se autorregulan. Eso ya está hoy acá. Son tecnologías que seguramente cuando ni bien salen son caras, pero como toda tecnología, a medida que se van mejorando y pasando el tiempo, se abaratan, ¿no? Los costes. Después hay que ver cuáles realmente sirven para nuestra zona, cuáles no, cuáles para el productor nuestro, pero hay muchas novedades, hay muchas cosas interesantes que se están viendo y, y hay empresas como por ejemplo, no sé, John Deere está muy enfocado en lo que es nuevas tecnologías para el agro. En realidad todas las empresas de maquinarias importantes del mundo están, no se han quedado con lo convencional, están empezando a sacar nuevas tecnologías que están súper interesantes. Ignacio, la seguimos en cualquier momento. Gracias por este informe muy detallado, muy complejo con respecto a la situación agronómica que tenemos aquí en el área de injerencia, como decíamos, de la Cooperativa Agropecuaria General Necochea. Por ahora, hasta aquí llegamos. Gracias por este aporte, como siempre, ¿eh? Ahora gracias a vos, Néstor, por siempre tenerme en cuenta y bueno, para lo que necesiten, estamos acá, una duda, podemos responderlo también, lo que necesiten, estamos disponibles. Muchas gracias. Quédate, por favor. Muchas gracias, Ignacio. Quédate por ahí. En Junto al Campo Periodismo Agropecuario, la participación, en este caso, de uno de los asesores agronómicos de la Cooperativa Agropecuaria General Necochea, el ingeniero agrónomo Ignacio Fernández Zambón.